En el camino, hablando con Dios y de Dios. Un encuentro semanal con la buena noticia del Evangelio. Les habla Carlos José Romero. Buenos días. Hoy celebra la Iglesia la solemnidad del bautismo de Jesús. Ahora, cuando vayamos a proclamar el Evangelio según San Marcos, me gustaría que tuviéramos en cuenta algunas cuestiones que creo que son significativas. En primer lugar, este episodio nos tenemos que trasladar al río Jordán, con el significado que tiene este río Jordán, que fue en el Antiguo Testamento el paso que debieron dar los israelitas desde el desierto al país de la promesa. En este sentido, cabe hablar del bautismo de Juan como un bautismo de agua y de penitencia para pasar a un bautismo del Espíritu, al bautismo del Evangelio, que es el que recibe Jesús y en el que nos introduce a todos nosotros. Me gustaría también destacar la expresión de rasgarse los cielos cuando Juan bautiza a Jesús, en el sentido de que de esta manera se quiere significar que desaparece cualquier tipo de separación entre el horizonte de Dios y el del hombre. Todo lo que es de Dios es también del hombre, y todo lo que es del hombre también es de Dios. Y todo esto se nos ve claramente en la persona de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y podríamos plantearnos también algo sobre nuestro bautismo. ¿Somos conscientes ahora de lo que ha supuesto este sacramento? De lo que ha significado para nosotros el vivir ya en Cristo, ser de los suyos, o todavía de alguna manera estamos en el bautismo de agua, aunque ya en nosotros habite el Espíritu. Y estas convicciones, ¿cómo las transmitimos a los que nos rodean? Si somos padres, a nuestros hijos. ¿Qué importancia tiene para nosotros bautizarlos? Bien, de todo esto hablaremos también más en el editorial. Pasando ya al Evangelio, como digo, constituye el principio del de San Marcos. Es decir, nos vamos al capítulo primero. Estamos aquí terminando de localizar la lectura. Y los versículos son del 7 al 11. En aquel tiempo proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de la sandalia. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Y las buenas noticias que hoy podemos proponeros. La primera, ampliamente ya comentada, la pasada fiesta de la Epifanía, en el convento de Santo Domingo de Bolonia, se inició
solemnemente la apertura del año jubilar de los 800 años de la muerte de Santo Domingo. Una ceremonia preciosa que presidió el arzobispo de Bolonia y que contó, lógicamente, con la presencia del maestro general de la orden. Otra buena noticia es, por ejemplo, la iniciativa de la pastoral penitenciaria de la diócesis sevillana con la colaboración de la Fundación de Costaleros para el Cristo Vivo de visitar a los reclusos de Sevilla II en la Epifanía. Y efectivamente consiguieron por su mediación que nada menos que los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se acercaran a la cárcel y pudieran dar unos pequeños regalos a estas personas privadas de libertad. Todo un símbolo en esta fiesta también que celebramos hoy del bautismo de Jesús. En lo que respecta al camino de Santiago que vamos recorriendo, la Ruta de la Plata, hoy nos toca hablar del trayecto entre Castiblanco de los Arroyos y Almadén de la Plata, unos 30 kilómetros, y allí en Almadén pues nos espera en la preciosa iglesia parroquial sus patronos, la Virgen de Gracia y el Cristo del Crucero. Y nos referimos hoy concretamente a una tradición muy repetida desde la época medieval que afirma que Santiago, después del Pentecostés, fue a predicar a la península ibérica y como en ella pues reclutó para él a 7 discípulos que siguieron predicando cuando él luego se fue, que serían los 7 varones apostólicos. Y como junto a ellos, estando en Zaragoza, se le apareció en carne mortal la Santísima Virgen y lo animó a seguir la predicación a pesar de que ésta no había ido como él realmente lo deseaba. Cuenta estas mismas tradiciones que deseando volver a ver a la Virgen personalmente, se acercó, volvió a Jerusalén y allí, en el año 41 o 44, recibió el martirio por orden de Herodes Agripa. En el editorial de hoy me gustaría continuar con la reflexión que he comenzado en el Evangelio. Y en este sentido yo os invitaría a todos a que nos replanteemos la importancia de nuestro bautismo. Y esto, aunque realmente no fuéramos conscientes plenamente de ella, pues al menos la mayoría éramos niños. Pero quizás cuando afrontamos la confirmación nos lo tuvimos que volver a plantear. A lo mejor ni siquiera en ese momento. Quizás incluso, pues como ocurre muchas veces con el bautismo, pues se quedó esa importancia, pues simplemente la recepción de un nuevo sacramento, pero quizás no hubo un planteamiento de lo que significa entrar en la iglesia y ser realmente cristiano. Quizá este momento del sacramento de la confirmación, antes y ahora, es un excelente instante para plantearnos sobre este sacramento y recordar un poco la intención de nuestros padres cuando nos bautizaron. Si las razones de entonces pues seguían vigentes o no, o seguirían vigentes hoy, o quizá como es común o va siendo común hoy en día, es mejor esperar a que los chicos se hagan mayores. Y además es algo que vemos mucho
en las catequesis de la primera comunión, en donde aparecen ya varios chicos, pues que no fueron bautizados. Y entonces, bueno, los padres, pues de alguna manera se sienten interpelados ante ello, ¿no? O cuando se quiere entrar en una cofradía. Lo que la Iglesia pide para el bautismo es la fe. Y la fe es una gracia que Dios nos concede y que a través de ella nos llena de su propia vida. Si esa es la vivencia de los padres, que son personas que van a la iglesia, que se comprometen, o de los padrinos, y hay un compromiso de educar en ella, entiendo que no tiene por qué haber ningún problema para bautizar a los hijos, ¿no? Ciertamente es verdad también que la gracia es un don de Dios que nos sobrepasa, pero que también exige una libertad y un sí comprometido. La cuestión de bautizar o no a los hijos, creo que había que plantearla como lo hizo un fraile dominico que me comentó que de alguna manera bautizar o no bautizar a sus hijos ya es una decisión. Ya es una decisión y además bastante comprometida. Por último, nos referiremos al tercer modo de orar de Santo Domingo, en el que el documento castellano del siglo XV que vamos recorriendo nos indica propiamente que después de haberse arrojado al suelo, Santo Domingo se arrodilló y comenzaba a flagelarse. Y continúa afirmando que es una tradición que de siempre han ido realizando los frailes. Bien, hoy en día no se plantea realmente como cierto que Santo Domingo se flagelara. Y se flagelara, pues como además dice, pues con una cadena de hierro, sino que es una práctica que se daba fundamentalmente en el siglo XV y los siglos anteriores y posteriores y que se atribuyó a Santo Domingo. De hecho, si nos vamos a las actas de la canonización, los frailes que directamente lo conocieron, pues no afirman en ningún momento, salvo uno y de una manera indirecta, que utilizara los flagelos. Lo que sí dicen es que hacía realmente penitencia, de por sí y por todas las personas, y que para eso, mientras los frailes se iban a acostar, él se quedaba en el templo y en la oración profería muchas veces pues exclamaciones de sufrimiento y de dolor por tantas y tantas personas que lo estaban pasando mal. Y él se ponía en su lugar ante el Señor. Y nos cuentan también los frailes que a veces los sorprendían, pues, que cuando se despertaban, que se había quedado dormido, a lo mejor en un banco, en una silla del templo. Lo que sí sabían muchos, es que antes de irse definitivamente, cuando se podía ir a su dormitorio, nunca dejaba de recorrer las celdas de sus frailes y de ponerles las sábanas o las colchas a aquellos que sabían que la habían dejado mientras dormían. Bien. Bien, y esto es todo por hoy. Buenos días.